vamos a continuar. Acá está nuestra agenda, ¿verdad? Espero la vayan analizando. Vamos a nuestra reflexión. El genio se hace con un 1% de talento o inteligencia y un 99% de trabajo. Lo importante es el esfuerzo, ¿verdad? Y lo demás, pues, solo es cuestión de tiempo. Nuestra lección para este día es eh, lección 4.4 de nuestro libro de apoyo de texto que está compartido en nuestro grupo. Igualdad de triángulos y el 5. O sea, los criterios de igualdad, también áreas de figuras básicas y áreas de polígonos regulares. Vaya, aquí están pues nuestros indicadores y comenzamos con lo que es lo más fuerte, que es nuestro desarrollo del tema. Recordemos los criterios de igualdad de triángulo. Ustedes recuerdan, un triángulo es una figura cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Y formada por tres ángulos. La sumatoria de ellos es 180 grados, recordemos. Vaya, ahora veamos los criterios para poder decir que dos triángulos son iguales. ¿Con qué criterios? Bueno, dos triángulos son iguales, dice, cuando tienen sus elementos iguales. O sea, lado, por ejemplo, sus tres lados iguales o congruentes, o lado, ángulo, lado. Hay varios criterios, vaya, los vamos a ver. También las medidas correspondientes según el triángulo. A la igualdad de triángulos también se le llama congruencia y se representa por el signo, un signo igual con una culebrita ahí, ¿verdad? Ese se llama congruencia o igualdad. Para probar que dos triángulos son congruentes, necesito conocer tres medidas y una de ellas debe ser la de un lado. De aquí se establecen los siguientes criterios de congruencia o de igualdad, ¿verdad? Primer criterio, para que dos figuras o más de dos figuras sean iguales o congruentes, primero, si sus tres lados son congruentes, por ejemplo, el lado AB con por ejemplo, un lado con el otro lado del otro ángulo son iguales, primeramente, y ahí el otro lado y tres lados iguales, sus dos triángulos tienen los tres lados iguales, implica que los tres coinciden, tres lados de dos triángulos, o sea, como que recorto dos triángulos y los agarro y los pongo juntos y todas sus esquinas coinciden y sus lados entonces son iguales o son congruentes. Otro criterio, si agarro un triángulo y comparo un lado, ¿sí? Y son iguales, primer criterio, es congruente. Luego vengo yo y el ángulo que está entre esos dos, o sea, en medio, digamos que usted pone en la parte de arriba, abre los dedos y la parte que está entre un dedo y otro, sería el lado de un ángulo, ¿verdad? Es igual al del otro también, entonces, pues ya llevamos dos criterios que cumple. Y si luego comparo un lado y es igual con el del otro lado del otro triángulo, ya tengo uno. Luego comparo el ángulo que está entre ellos y son iguales, pues ya tengo dos criterios. Y si coincido después del ángulo coincido el otro lado que sigue después de adyacente al lado, pues ya tengo lado, ángulo, lado. Por lo tanto, si tengo dos lados que coinciden y el ángulo entre ellos, entonces ya también son iguales. Y otro tercer criterio es que un ángulo, digamos, pongo un triángulo paradito, ¿verdad? Parado, ¿sí? Y un ángulo de ellos coincide con del primer ángulo, llamo el ángulo A, coincide con el otro ángulo de aquel lado. Luego, el lado que está horizontal, por ejemplo, es igual con el otro lado horizontal, ¿sí? Y luego el ángulo que está adyacente o a la par de ese otro lado para ambos triángulos coinciden. Entonces, como es ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Puede ser el lado horizontal, el lado hacia arriba, o sea, el ángulo donde comienza y el ángulo donde termina para ambos triángulos coinciden, entonces son iguales. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo, miren. Observen, perdón.
Ejemplo 1. En las siguientes ilustraciones se observan dos situaciones representadas por triángulos. Utilizo los criterios de congruencia para determinar si los triángulos son iguales. Oiga. Número 1. Aplicamos el criterio lado, lado, lado. O sea, que los tres lados sean iguales. Observo que en ambos triángulos solo tengo la medida de un lado, que es igual a 15 metros. Oiga, solo tengo que es la parte de abajo. Entonces no puede coincidir que los tres lados son iguales. Ahora, lado, ángulo, lado. Lado, sí, lado, ángulo, lado. Ahora, vamos a ver otro. Vaya, en el criterio 2, vamos a ver. Lado, ángulo, lado. Para probar este criterio debo conocer la medida de dos lados y solo conozco uno. Por lo tanto, no aplica tampoco. No lo puedo utilizar. Veamos este. Debo de conocer dos ángulos y un lado. El lado entre ellos, como le dije yo. Ángulo, lado, lado. En este criterio debo conocer dos ángulos y un lado. Pero en ambos triángulos pueden estar en el mismo orden. En estos triángulos hace falta un ángulo en cada uno, el cual puedo calcular recortando. Vaya, ¿se recuerdan que les dije que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180, lo que dice aquí? Entonces, para hallar el tercer ángulo, cuando solo me dan dos, y debo conocer los tres lados, entonces, los tres ángulos, perdón, lo que hago es, a 180 le resto los dos que conozco y digo, en el triángulo 1, que es este de acá, ¿verdad? Digo, el lado C, que es el que no conozco, digo, 180 menos 110 menos 40 es igual a 30. Este ángulo de aquí arriba vale 30. Ahora en el triángulo 2. Este ángulo de acá no lo conozco. Entonces hago lo mismo. 180 menos 110 menos 30. Estos dos conozco. Y ya lo hago. Y mide 40. ¿Ves? Ya hay el ángulo de acá. Ahora podemos poner criterio. Comparemos. Ya tenemos, en los tres tenemos los tres ángulos. Por lo tanto, puedo comparar cualquiera, ¿verdad? Para ver si coinciden. Vamos a ver. Ángulo. Vaya, este coincide con este, ¿sí? Ya le dimos nombre, vea. Vaya, ya completando los triángulos quedan de la siguiente forma. El primero de acá queda 40, que es el que hallamos, ¿verdad? Acá. Le encontramos 40. Ya lo tenemos este de acá, 40. 110, que es este. Y 30, el que encontramos aquí arriba, 30. Vaya, ahora. Este de acá. En este de acá. Tenemos 180 menos 110 menos 30. Entonces, encontramos el de 40. Acá está el de 30 y el de 110 que ya teníamos. Ahora, usted ve este lado, mide. ¿Mide con quién? Tiene 15. Este triángulo, si le diera vuelta, me quedaría este coincide con este. Y este coincide con este, ¿sí? Si le damos nombre, tengo uno de 40 con uno de 40. Un lado de un ángulo, lado de 15 que son iguales. Y tengo ángulo, que es igual. Entonces me cumple el criterio. Ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, como coinciden al agarrar de las dos esquinas el segundo triángulo y ponerlo sobre el otro, el de 40 sobre el de 40 y el de 30 sobre el de 30,
me haría coincidir el de 10 con el de 10 también al darle vuelta, vea. Y el lado de 30 con el lado de 30, por lo tanto son iguales. Observo que ambos extremos del lado cuya longitud es 15 tengo un ángulo de 40 y otro de 110 en ambos triángulos, por lo tanto cumple con el criterio de ángulo, lado, ángulo. Y concluye que estos dos triángulos son iguales por congruencia o por igualdad, ¿verdad? De ángulo, lado, ángulo. En este caso, pues, tenemos más ejemplos, pero vamos a pasar ya al tema que también nos interesa, que son 3 temáticas, entonces se nos va a alargar mucho el video. En este caso, entonces, vamos a ver la lección 5.5. Vamos a un pequeño receso porque ya la gargantita no aguanta, ya vamos a continuar. Continuamos, ¿verdad? Con la temática áreas de figuras básicas. Las figuras básicas son pues los rectángulos, los cuadrados y otros, ¿verdad? Vamos a ver que estas áreas se pueden medir en metros cuadrados, centímetros cuadrados u otras medidas, ¿verdad? Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado, inclusive kilómetros, hectómetros, ¿verdad? Vaya. El estudio de las áreas es muy importante debido a que en la realidad abundan los objetos cuya área puede ser calculando como base este tipo de figura. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? De una canchita. Veamos otro ejemplo. Le mencioné, ¿verdad? Por ejemplo, el área de un rectángulo es base por altura. Por ejemplo, la medida del terreno que nos mencionaba anteriormente. Perdón. Acá, ¿verdad? Ese terreno que dice que mide 42 metros de ancho y 80 metros. Bueno, en este caso, vamos a multiplicar base por altura, que es 42 por 80, que es 3.360. Como nos han dado 3.500, vemos que la base por la altura, aquí está la fórmula, base por altura, solo nos ha dado 42 y es de 42 por 80, que es 3.360 metros cuadrados. Y nos han regalado 3.500, entonces a los 3.500 le voy a restar el área que mide el terreno y me sobra, como nos han regalado 3.500, nos quedan 140, porque el terreno es más pequeño, ¿verdad? Que lo que nos han dado. Entonces nos tienen 140 metros cuadrados, los sobran, ¿verdad? Después de que engramemos. Vaya, a partir de esto, a partir de la forma del rectángulo, que es base por altura, podemos sacar diferentes áreas, ¿sí? En este caso, el área del rectángulo, del cuadrado, que es lado por lado. El área del paralelogramo, que es base por altura, base por apotema entre 2. El área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Siempre tiene que ver con el área del rectángulo, base por altura. Vamos a ver el área de los trapecios, que es base menor más base mayor por altura entre 2. Ese es el área del trapecio. Base menor más base pequeña o menor más base mayor por la altura. Eso entre 2. El área del trapecio. Veamos un segundo ejemplo, porque ya el tiempo pues ya es limitado y no nos va a dar tiempo acá, ¿verdad? Ejemplo 2 dice, bueno, ejemplo 3, quiero comprar un mantel plástico para una mesa redonda. Veo que en la venta de los manteles disponibles y hay de 3 medidas, de 1.5 metros cuadrados, de 1.42 y de 1.60. ¿Cuál debo elegir si el diámetro de la mesa es 1.40? Bueno, el diámetro de la mesa sería todo es 1.40, pero como el diámetro de la mesa es todo lo ancho, entonces para allá el radio sería diámetro entre 2, entonces me da 0.70. Ahora, como yo necesito calcular el área del mantel, de todo la mesa que es redonda, entonces digo, área igual a pi por radio al cuadrado. 3.14 por el radio, que es 0.70, que es el radio al cuadrado, ¿ve?
Y esto es igual a 3.14 por radio, que es 3.1416 por 0.70 por 0.70. Y esto me da igual a 1.54 metros cuadrados. ¿Cuál debo comprar? El mantel que debo elegir pues es el que tiene 1.60, porque igual en la mesa tengo que poner uno que mejor me sobre en vez de que me haga falta, vea. Y pues acá tenemos un ejemplo para metros cuadrados, vea. Dice que nos dan un terreno en forma rectangular de 20 de metros de largo por unos 15 de ancho. Planeo construir una casa cuadrada, dice. Oiga, en un rectángulo, que es todo esto, voy a construir una casa cuadrada. El terreno es de 20 por 15 de ancho. Planeo construir una casa cuadrada de lado 12 metros. O sea, pero como es cuadrado sería 12 por 12, como es lado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto tiene todo mi terreno? El terreno rectangular tiene 20 por 15, que es 300 metros cuadrados. Y quiero construir una casa de 12 metros. Como es cuadrada sería de 12 por 12. 12 por 12 es 144. ¿Cuánto terreno me va a sobrar? Dice. Bueno, como el terreno mide 300, a los 300 es de quitarle los 144 de la casa. Y eso me queda me sobra, al hacer las restas, 300 metros cuadrados menos 144 metros cuadrados igual a 156 metros cuadrados. Bueno, eso es parte. Aquí hay otro ejemplo de... Esto es de un trapecio, ¿verdad? Vaya, vamos a ver de un trapecio, ¿verdad? Vaya, vamos a ver ahora área de los polígonos regulares. Vaya, los polígonos regulares son el triángulo, que tiene 3 lados, el cuadrilátero y el pentágono, ¿sí? El pentágono sería de 5 lados, hexágono de 6 lados, octágono de 8 y así, enágono de 9. Y aquí va, mire, hectágono de 7, octágono de 8, enágono de 9, decágono de 10, n decágono de 11, decágono de 12. Vaya, los polígonos regulares tienen un apotema, un vértice, un centro y un lado. Vaya, los lados son estos, vea. El centro, el apotema es la que sube desde acá hasta el centro, desde la base hasta el centro, que divide el triángulo en dos, ¿verdad? El apotema hasta el centro. Y el área de cada triángulo que se forma es base por altura. Entonces eso lo vamos a multiplicar por el número de lados. Si son 8 lados, entonces va a ser 8. De un octágono va a ser 8 por base por altura entre 2, que es el número de triángulos que se forma en la figura. Vea. Veamos un ejemplo. Vean un ejemplo. Dice área igual a número de lados por lado por apotema entre 2. Ejemplo 1. Calculo el área del marco para un espejo que tiene la forma de hectágono, o sea, regular de 3 lados, de 3 centímetros de lados y apotema de 5. Vaya, como dice, como un hectágono tiene 7 lados, oiga, el número de lados, entonces utilizo la forma área igual a n por lados, por medida de los lados por el apotema entre 2, ¿sí? Vaya, entonces calculamos. La fórmula es n por la medida de los lados por el apotema, que es 5 entre 2. Y esto sería 7 por 15 entre 2, o al revés, ¿verdad? 15 entre 2 a 7.5 por 7, que me va a dar 52.5 centímetros cuadrados. Eso sería el perímetro. En este caso sería el perímetro, o el área. En este caso sería el área, vea. El área de el espejo, lo que debe medir el espejo. El área, o sea, todo lo que debe medir acá, lo de dentro, ¿verdad? Porque el perímetro es alrededor y el área es todo lo de dentro del espejo. Vaya, que en este caso, como les digo, la fórmula es número de lados, que en este caso son 7, por la medida de lado, que en este caso es 3 centímetros, por el apotema, que mide 5, entre 2. Y me da la medida que tiene que tener el área del espejo en centímetros cuadrados. Ejemplo 2. ¿Cuál es el área de una piscina
hexagonal, o sea que tiene 6 lados, vea, cuyos lados son iguales y miden 1.5 y su apotema es 2. La misma fórmula. ¿Sí? La misma fórmula. Como tiene, los lados miden 1.5 por 2. ¿2 por qué? ¿Cuál es el área de una piscina hexagonal cuyos lados son iguales y miden 1.5 y su apotema es 2? Oiga, en el apotema se forman 6 triángulos, dice. Interiores, entonces el área de cada triángulo es... Aquí lo están haciendo por medida de triángulos, ¿verdad? ¿Sí? Base, o sea, sería 1.5 que mide el lado por, o sea, por el apotema entre 2. Esto es 3 entre 2 a 1.5. Luego lo multiplico por el número de lado que es 6. Y me da 6 porque es un hexágono. Los hexágonos tienen que tener 6 lados. Entonces 6 por 1.5 serían 9 metros de lado debe tener el área de la piscina. O todo lo que debe llenarse o pintarse en la piscina. Y aquí tenemos un tercer ejemplo, pero nos quedamos hasta ahí. Y aquí está el resuelve para el segundo tema y el tercer tema, ¿verdad? Acá están, ¿sí? Y la tarea, ¿verdad? Que es investigar sobre el sector circular y el volumen del prisma recto, ¿verdad?